Pues ahora vamos a abordar el tema, yo creo que es un tema que puede ser muy interesante para muchas personas que nos están viendo y escuchando, de cómo opera el CESJAL. Maestro Roberto Orozco, pudiéramos pensar que es así como el Consejo de los 7 Sabios de Grecia, que todos tus colegas a quienes mandamos un saludo, son puros sabios y hay puro gente de primer nivel. ¿Cómo opera el CESJAL? Tenemos una cantidad enorme de investigadores, de técnicos. ¿Cuál es el proceso? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Llega alguien, dice, oigan, quiero una opinión o recomiéndeme. ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo opera ese proceso? Ok. Por ley, el CESJAL tiene 2 grandes productos, que son las recomendaciones y las opiniones. En esencia, son documentos muy similares que tienen diferencias de forma. Es decir, una opinión la emite el CESJAL siempre y cuando se le haya sido solicitada por un poder público del Estado o por algún ayuntamiento respecto a algún tema en específico. ¿Y por alguna organización ciudadana? ¿O no? Ahí podríamos dar, pero no cae dentro de la figura formal de una opinión, dado que la que solicita un poder público o un ayuntamiento, por ley tiene un periodo de tiempo en el cual tenemos que dar respuesta, ¿sí? De otra manera, claro, se pueden emitir opiniones técnicas respecto de cualquier otro tema, pero no en el formalismo de esa figura. En cuanto a las recomendaciones, en general hay dos grandes vías para que estas sean abordadas. Una de ellas es que los consejeros del Pleno realizan una reunión de planeación estratégica en la cual visualizan hacia futuro qué grandes temas, qué grandes áreas son las que se deben abordar. Todo esto se construye entonces en un presupuesto, en un programa operativo anual que se envía a la Secretaría de Finanzas para su aprobación y entonces en su momento definir el calendario de actividades del siguiente año. Sin embargo, los consejeros en lo personal tienen también por ley la atribución de poder proponer cualquier tema que quieran que se aborde y si el Pleno así lo decide, se puede abordar entonces ese tema para eventualmente definir una recomendación al respecto. Pero quisiera hacer nomás una aclaración a lo que menciona Roberto. Sí. Cuando él menciona que lo mandamos a la Secretaría de Finanzas, no es para que nos autoricen los temas, no. Él está hablando como un reporte del gasto y del dinero que vamos a utilizar porque nos manejamos con recursos públicos, pero tenemos la plena libertad y autonomía de tratar los temas. No es para que ellos nos den un visto bueno, un palomeo de lo que vamos a tratar. Creo que debe quedar claro ante el auditorio que somos totalmente autónomos y que las decisiones que tomamos las tomamos con libertad. Esa es la razón por la cual en la conformación del Consejo no participa el Estado, no participa el gobierno, la autoridad. ¿Por qué? Porque no estamos influenciados por los intereses de quien esté gobernando o el partido en el poder, no, son los intereses de los ciudadanos representados por los que estamos ahí. ¿Es apolítico el Consejo? Es apolítico en ese sentido, claro, todo el mundo apartidista, tiene apartidista más que nada, o sea, llamando a político, pues diríamos no, vamos a llamarle la política, todos hacemos política en el buen sentido de la palabra, pero apartidista. Ahora, desde luego que alguien nos puede decir, oye, pero yo conozco que aquella persona tiene afinidad con ese partido o tiene amigos de acá, pues sí, todos tenemos un punto de vista. Yo le voy a las Chivas, por ejemplo. ¿Algún problema? ¿Alguna debilidad? Licenciado Arturo Uribe, tenemos obligaciones en el CESJAL ante las autoridades. Claro, vamos a separar lo financiero, como queda claro que estamos sujetos a siempre a ser auditados, no. A nivel operativo, a nivel de recomendaciones, a nivel de opiniones, ¿existe algo que por ley tengamos, por decir algo, que anualmente el CESJAL tiene por obligación, tiene que presentarle a las autoridades? No sé, ¿ahí existe algún tipo de obligación? Sí, mira, en la ley nos da una serie de atribuciones y de responsabilidades. La responsabilidad, hay una parte de recomendaciones que son obligatorias y las otras se eligen en función de la prioridad que el propio Consejo le da a esos temas. Que es lo que mencionaba el maestro Orozco. Que era lo que mencionaba Roberto sobre la temática. Entonces se arma todo el paquete y se aprueba. Entonces las que son obligatorias, hay un informe que se le llama Informe Socioeconómico del Estado de Jalisco con carácter de recomendación, en donde es un estudio que anualmente se elabora y que se va actualizando cada año, tratando de profundizar en él cada vez más, y donde se emiten diferentes tipos de recomendaciones para mejorar el desarrollo económico y social del Estado y la propia competitividad. Entonces ahí se analizan diferentes temas sobre competitividad, infraestructura financiera, económicos,
laborales, etcétera, ¿no? Prácticamente se trata de hacer una radiografía del Estado y tratando de puntualizar en aquellas partes que son necesarias cambiar para mejorar los niveles de desarrollo del Estado. Entonces ese es informe. Hay otra parte en donde cada 6 años tenemos la obligación de participar en el cambio de gobierno, de participar en la formulación del Plan Estatal de Desarrollo. Los gobiernos del Estado entrantes, como este que va a entrar, tienen la responsabilidad de formular su Plan Estatal de Desarrollo. Entonces, como es un Plan Estatal de Desarrollo con participación democrática, es donde la sociedad tiene que participar, nosotros por ley está establecido que tenemos que participar en su elaboración y posteriormente en su seguimiento y evaluación, es decir, en su cumplimiento. Entonces, por primera vez en este sexenio nos va a tocar, en el anterior no hubo la oportunidad porque estamos apenas naciendo, y esa es otra parte en la que participas. Otra parte que es obligatoria es el análisis del ejercicio del presupuesto del gobierno estatal. Análisis, perdón, Arturo, ¿es previo o posterior? Puede ser en los dos sentidos. Es decir, puede ser un análisis donde se prevea, por ejemplo, qué sentido o qué orientación debe tener el presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto del Estado representa entre el 11 y el 12% del Producto Interno Bruto. Es una cantidad importante de recursos que inciden o pueden incidir positivamente en direccionar bien el desarrollo y el cumplimiento de objetivos hacia donde queremos llevar al Estado. Entonces, puedes previamente, antes de que las autoridades formulen su presupuesto, hacer una recomendación en el sentido de que el presupuesto debe ser orientado o tener la fuerza y los recursos suficientes para orientarlo hacia ciertos objetivos de corto plazo que son necesarios para impulsar el desarrollo. Por decirte algo, nosotros somos un estado donde las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, representan más del 90%. Sin embargo, no hay una política clara para desarrollarlas, para apoyarlas, para hacerlas crecer, y hay una mortandad en el proceso. Nacen muchas, pero mueren muchas más. Y es un esfuerzo muy importante que ejerce la sociedad, tanto esfuerzo económico al crearlas, como esfuerzo pues familiar y social, porque pues al fracasar hay desempleo. Entonces, por ejemplo, si esa fuera la orientación, entonces tendría la obligación, la autoridad, todas las secretarías, de tratar de orientar el presupuesto en ese sentido para que el presupuesto contribuya a esos objetivos. Por ejemplo, esa podría ser una cuestión previa que actualmente no se hace, pero que ya estamos recomendando. Otras más pueden ser sobre el presupuesto en sí que proponen, que ahí podemos opinar de que si las partidas están equilibradas o convendría más que se le diera más a algún sector, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene otras implicaciones más, la transparencia del presupuesto, que sea tan transparente que todos los agentes económicos sepan de qué se trata y a dónde va y a qué va a contribuir, para que yo como agente económico pues lo analizo y voy a invertir porque veo que me conviene, en el sentido que va el presupuesto a impulsar el desarrollo. Es decir, tiene que haber mucha claridad, y como yo soy contribuyente, pues también quiero saber en qué se gasta. Claro. En sí, hay una serie de aspectos que son múltiples en el que antes y después se analizan. José Luis Sánchez de la Fuente, ya vimos que sí tiene obligaciones el CESJAL, y bueno, se emiten las recomendaciones que por ley nos marcan la autoridad. ¿Y cuál es la respuesta? ¿También existe obligación por parte de la autoridad de respondernos? Nos debe responder, aun cuando no necesariamente lo obliga a tomar esa recomendación o esa opinión que le dimos. En el ámbito legal decimos no es vinculatorio. Nos puede escuchar, puede aceptarla, nos puede contestar el por qué sí o el por qué no, qué podrá ser tomado en cuenta o cuál es su posición, pero no es obligatorio para él, porque en eso nos llevaría a ser una parte como tipo legisladores, no decir, oye, lo obligamos a hacer esto, no, emitimos una opinión, una recomendación, y la autoridad nos dirá si está dispuesta o si considera que la va a acatar o no, pero de acuerdo a los planes. Si contesta. Nos debe de contestar.
Aunque en alguna ocasión por ahí, bueno, nuestra experiencia es que a veces pues no nos han contestado o van después de tiempo, y bueno, ahí hemos aprendido que tenemos nosotros que estar insistiendo a la autoridad, y también hemos aprendido que debemos de cabildear. Debemos de ir, por ejemplo, otra de las recomendaciones que podemos hacer es cuando va a surgir una nueva ley que va a tener un impacto en el desarrollo económico del Estado. Y ahí que decimos, bueno, vamos a analizarla y vamos a dar nuestra opinión, pero para nuestra opinión o cuando se va a sacar esa ley, podemos también o debemos de acercarnos al legislativo para darle nuestro punto de vista y sea tomado en cuenta, porque en ocasiones pues a veces entendíamos que damos nuestra opinión, pero una vez que ya pasó el proceso de legislar y una vez que ya pasó, pues ya no vamos a poder ser tomados en cuenta. Sin embargo, esa es una de las ventajas. Otro de los problemas que se nos puede presentar es que no nos llegue a tiempo, que no nos envíen esa propuesta de ley que van a realizar y para poder opinar antes de, no a toro pasado como mencionamos, y eso es muy importante. Y ahí, bueno, tendremos que ver, cada vez hemos visto que somos más tomados en cuenta, hemos visto que cada vez somos más considerados, pero es un proceso natural, como mencionábamos, del crecimiento y el prestigio y la autoridad que va ejerciendo una institución como esta, porque la autoridad está dada también y el prestigio por las 21 instituciones que lo componen. Las 21 instituciones que lo componen, bueno, desde luego que ahí va la seriedad y el prestigio de ellos también, con sus representantes que han nombrado en el Consejo y que a través de ellos hacemos este análisis. Y nos hemos ido ganando a pulso esa representatividad, ¿no, Roberto?, ante las autoridades. Sí, yo me gustaría también que dejar muy claro cuál es la diferencia entre una opinión y una recomendación. Bueno, básicamente se estructuran de la misma manera, se sustentan técnicamente de la misma manera. La diferencia básica es el tiempo que la ley nos marca para emitir la opinión, con diferencia a la recomendación, que no tenemos un tiempo determinado. Sí, esa es la diferencia básica de esos documentos. Ahora, sí, considero que sí se ha ido ganando terreno. Como se dijo desde un inicio, es realmente ir caminando un camino de alguna manera nuevo, tanto para la parte de las organizaciones ciudadanas, como también para la parte de las autoridades. ¿Qué tanto nos respeta el ámbito académico en cuanto a nuestros estudios? Cita nuestros estudios que publicamos, cita nuestras recomendaciones, la comunidad académica. Yo creo que en incremento nuestros estudios han ido formando parte ya, sí, de algunos acervos en áreas académicas. Inclusive también hay estudios que se han hecho que han sido literalmente desmenuzados por el sector público, por algunas secretarías, en donde literalmente lo han tomado, lo han revisado al detalle, y estoy hablando de documentos ya un poco más extensos, ¿no?, en donde vemos que sí se tomaron en cuenta, que incluso formaron una sólida base para proyectos de colaboración, que esa también es una parte muy interesante. Siempre estaremos abiertos y deseosos de poder colaborar en los proyectos o en las iniciativas desde su propia gestación. Bien, si lo permiten, vamos a hacer una pausa. Mire, yo les recomiendo que si tienen dudas, acudan a nuestra página. Tenemos una página en internet, es www.ceshal.org. Ahí van a tener mucha más información y vamos a tener la oportunidad de seguir platicando un poco más con todos ustedes. Gracias, muchas gracias que está con nosotros en este espacio de comunicación. Esperamos que de alguna forma sea ilustrativa esta plática que estamos teniendo de cómo funciona nuestro CESJAL, nuestro Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco. Licenciado Arturo Uribe, algunas personas y algunas críticas que se han recibido es que quisieran valorar, hacer una evaluación de nuestro Consejo por el número de recomendaciones que se emiten. ¿No es como muy miope esa visión? Mira, pues yo pienso que más que nada es un desconocimiento de la funcionalidad de un organismo como estos. Incluso los europeos emiten 2, 3, 4, máximo 5 recomendaciones por año. Es decir, no es el número, sino que, por ejemplo, la experiencia en el caso de Jalisco. Nosotros llegamos a generar 33 recomendaciones en un año. Sin embargo, nos dimos cuenta que la respuesta de los poderes no era la que esperábamos. Es decir, hubo muy poca respuesta. Entonces nos dimos cuenta que había que hacer algo más para poder subir al debate, a la autoridad de los temas que estábamos tratando, y que era socializar esos temas antes y después de emitir la recomendación.
Entonces, es tal el esfuerzo que se hace en socializar un tema, en abrir el proceso de una recomendación, que es casi igual a elaborar una recomendación, porque cada recomendación, cabe resaltarlo, ya lo dijo Roberto, está sustentada en un estudio técnico. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Uno de los problemas que hemos tenido como organismos de la sociedad es que la mayoría de los organismos de la sociedad, muchos de ellos, entran o quieren entrar a algún debate con la autoridad sin tener una fundamentación técnica. Entonces es muy difícil entrar a un debate porque no puedes sustentar tu propuesta, es más bien de un sentimiento, de un problema, de una necesidad, etcétera. Entonces tienes que sustentar tu propuesta, tu recomendación para poder entrar al mismo nivel de debate con la autoridad. Entonces, en función de esto, volviendo a este proceso, es que la parte de socialización es tan amplia y el esfuerzo también tan grande que implica que tienes que hacer foros, donde sientes allá la autoridad, sientes a las diversas organizaciones de la sociedad, tanto del propio CESCAL como de otras que no están incluidas, pero que se les invita para conocer sus visiones, y que empieza un proceso de socialización del tema que obliga a la autoridad a emitir una opinión, a dar su punto de vista, a confrontar la otra opinión, la tome en cuenta o no, y que es al final de cuentas lo que queremos en la recomendación. Analiza la vela y dinos si sí o si no, pero también fundamentala tú, ¿no? Entonces eso obliga, porque si no es muy cómodo, yo la recibo y con una simple oficio le digo, bueno, ya la recibí, lo vamos a tomar en cuenta, o se la pasé a tal secretaría para que la vea. Y la ley es tan laxa en ese sentido que con eso se cumple, pero con este otro proceso lo complementamos y obligamos a que la autoridad pues dé respuesta entre un proceso de debate con nosotros y con un grupo ampliado. Y eso ya va dando respuestas, se concientiza y nos hemos dado cuenta que ha tenido más impacto, se han tomado más en cuenta en ese sentido y la autoridad profundiza más en el tema. Es muy importante, ¿no, José Luis, el tener un acercamiento con la autoridad? Sí, eso es trascendente. Si no logras tener ese vaso comunicativo, de comunicación con la autoridad, pues va a ser estéril tu trabajo, ¿sí? Pero es muy importante la socialización, como mencionaban, y un ejemplo yo creo que de los últimos que es tener lo que mencionaba Roberto en el caso del problema del abastecimiento de agua en la zona metropolitana. Todo el mundo, el auditorio entenderá que los consejeros no son expertos en todos los temas. Habrá unos que dominan el tema laboral, habrá otros que dominan el tema financiero, habrá otros que dominan el tema del derecho laboral, X de los consejeros están ahí. Y por eso hay un equipo técnico que te va a preparar eso. ¿Qué sucedió en el caso de analizar el problema del agua de Guadalajara? Bueno, se hicieron foros con expertos y ahí se comienza a socializar, lo que mencionó Arturo. Traes a expertos con diferentes puntos de vista, porque una sorpresa para mí es ver cómo personas tan acreditadas, con antecedentes, con trayectoria, con trabajos importantes, tenían puntos de vista muy divergentes. ¿Y qué es lo que logramos sacar ahí? Bueno, llegas a una conclusión, pero al momento de estar haciendo esos foros, estás socializando, de tal manera que todo el mundo se va a enterar y de eso llamas a la autoridad. Bueno, y tu autoridad, ¿cuál es tu punto de vista sobre el manejo y la problemática para resolver el abastecimiento de agua a Guadalajara, la zona metropolitana? ¿Cómo lo vas a lograr? Y de esa forma, bueno, ya le estoy diciendo y él lo está entendiendo, pero también de lo que mencionó Arturo, muy importante, al momento en que ves que la sociedad se sumó, que participó y que está ahí y que se está dando opinión a través del Consejo Económico, pero respaldado por una gran cantidad de sectores, pues la autoridad ya no puede ser oídos omisos. Ya tiene que tomar en cuenta y en consideración lo que le estás llevando y ese proceso que se dio, porque ahí lo encuentras y ahí lo tomas. Otro caso como ese, podríamos mencionarlo, el caso de la ley de transparencia. También igual fue, vamos a llamar a los expertos, cada quien con su punto de vista, la autoridad con su punto particular, nosotros con el nuestro, y no quiere decir que ellos tengan la razón nosotros, simplemente al tomarnos en cuenta todos y socializar el problema, vendrá una mayoría hacia donde vamos para sacar el mejor beneficio para la sociedad y la autoridad tendrá que tomarnos en cuenta. ¿Por qué? Pues nos va a tomar en cuenta porque todos estamos participando y está la voz de la sociedad, ya no es solamente la voz del Consejo.
Es la voz del Consejo a través de instituciones, pero también la voz de la sociedad cuando estos foros han participado y se les ha invitado a ellos también para que nos digan cuál es su punto de vista, debatimos por qué sí, por qué no y sacamos una conclusión. Creo que eso es lo más importante y ese vaso comunicativo de comunicación que mencionas tú con la autoridad, primordial. Si no lo tenemos, pues sería un trabajo estéril. Para quienes están creando algún consejo, Roberto, ahora sí que tu consejo. Mi consejo para los que estén creando algún consejo de esta naturaleza es, número uno, que lo conceptualicen como un esfuerzo de largo aliento. Ese para mí sería una visualización correcta, adecuada, que es un trabajo permanente, que además tengan muy claro que esta cultura de negociación que en general se da tanto al interior del Consejo como con las organizaciones de la sociedad civil, otras, como con los poderes públicos, todo esto es una cultura de negociación que tenemos que estar empujando, que tenemos que estar conscientes de ese respeto al otro, de ese escuchar y entender en su dimensión y en su trascendencia a la otra persona, y entonces construir. Ese sería de alguna manera mi consejo. Licenciado Arturo Uribe. Bueno, pues yo creo que básicamente cada estado, pues las condiciones sociopolíticas y económicas son diferentes, pero sin embargo hay una estructura básica que convendría tomar en cuenta. Lo que mencionábamos de los consejos, recomendaríamos que el consejo y las instituciones que formaran el consejo deberían de quedar inscritas. Es una experiencia que nosotros tenemos ya en la ley, lo estamos viendo en el caso de Michoacán, donde nada más la ley contempla el número, pero no quiénes quedarían. Entonces, por ejemplo, creo que son 40 las instituciones que deben de participar, entonces pues ahorita creo que hay una fila ahí de más de 100, lo cual le complica políticamente al Congreso la decisión, y eso lo eliminas automáticamente, dejarlo en la ley, y te permite un avance inicial. Después puedes, como todas las leyes son perfectibles y puedes ir avanzando. La otra es la equidad que señalábamos. Si tú quieres incluir el sector ambiental, pues lo puedes meter, pero darle equidad para que a la hora del voto pues haya equidad porque se vota por persona, entonces le das equidad y eso implica pues una decisión más formal y equitativa. Perdón, ¿el voto es por persona o por institución? Por institución, por consejero. El que tiene el voto es el consejero titular. En caso de que el titular no asista, pues lo asume el suplente. Pero, digamos, es la equidad de las instituciones por sectores las que pues, le dan esa conformación. Y la otra parte, lo que decía Roberto, es un proceso que debemos de asumir como un proceso de conocimiento y de crecimiento, es un proceso cultural. A largo plazo. A largo plazo, no es un proceso corto, esa es una experiencia que tenemos muy clara. Y que bueno, pues el proceso de transmisión ya con los consejos que hay, pues permite quizás acortar algunos plazos iniciales, omitiendo los errores que a prueba y error trabajamos como en el caso nuestro, ¿no? Y en el caso de los consejos en otros estados, pues seguramente también tendrán sus propias comisiones de trabajo, ¿no, José Luis? Si quieres platicarle rápidamente al público, sí. Nosotros tenemos un grupo de comisiones, pero no quiere decir que todos los consejos tengan las mismas comisiones. No, cada quien lo tiene de acuerdo, te decía, con sus prioridades y con la problemática particular de cada estado. Pero algo en lo que mencioné ahorita más me gustaría tocar un punto en lo que dice a la hora de la conformación de los consejos. Es muy importante la participación de la autoridad y la sociedad. Si la autoridad no participa, si los poderes públicos no participan, difícilmente vamos a formar un consejo. Ojo, pero hay que ver qué nivel de participación, no en el nombramiento de los consejeros. Bueno, es que alguien los consejeros no, las instituciones que participan, claro que, decía, que es lo que menciona Arturo. O sea, ¿quién son los que van a participar? Pero es importante la participación de la autoridad para que tenga la vida legal, su nacimiento legal. Pero la autoridad debe tener la madurez, como en el caso de Jalisco, que una vez que nace el consejo te retiras. Tú ya no eres parte del consejo ni tomas decisiones. Ellos la toman y yo voy a ver qué es lo que ellos me opinan. Y eso es probablemente el paso difícil de dar en algunos estados. O sea, tiene que entrar el poder político para que surja por ley un consejo, pero una vez que esté el consejo, la autoridad debe retirarse, porque es la voz ciudadana que tendríamos ahí.
Es lo que tenemos. Y luego ya viene, cuando ya formas el consejo, la conformación de las comisiones. ¿Cuáles son las comisiones que se van a conformar? En el caso nosotros tenemos 11 comisiones que va de federalismo, participación ciudadana, democracia, infraestructura, transparencia. O sea, vamos formando comisiones de acuerdo a las características o a las prioridades que tenemos en el Estado. Hay algunas comisiones que son permanentes y hay otras que se van creando de acuerdo a las necesidades que van surgiendo en la ciudad. La ley nos permite esa flexibilidad. Nos ponemos de acuerdo en el Pleno y en el Pleno se decide, oye, fíjate que estamos teniendo este problema, vamos a crear una comisión. Por mencionar algo, decirte ahorita, oye, fíjate que consideramos que es importantísimo la movilidad en la ciudad. Bueno, vamos a formar una comisión que estudie esta problemática para hacer llegar una recomendación o una opinión a la autoridad. Porque las recomendaciones nos las puede solicitar una autoridad o los consejeros la podemos llevar al Pleno para luego elevarla a la autoridad y hacerlo así. Y también el Consejo puede recibir la voz de los ciudadanos para ver cuáles son las inquietudes y una vez que se analiza ahí, se lleva al Pleno, el Pleno decide, oye, sí, esto creo que es importante, debe ser tomado en cuenta para formarlo y hacer un estudio, un análisis, llevarlo, porque como mencionaba Arturo, todas nuestras recomendaciones llevan un trabajo técnico, llevan la información, llevan los datos duros, porque no vamos a opinar simplemente porque yo siento lo que yo pienso, no, con información fidedigna que nos va a permitir hacer un juicio objetivo, de tal manera de sacar el mejor resultado como beneficio de la sociedad. Bien, ¿algo más que quieran agregar, licenciado Arturo Uribe? No, pues básicamente que es un tema muy amplio, ¿verdad? Aquí tratamos de darles algunos matices de las experiencias que hemos tenido en el Consejo, nosotros como fundadores, iniciadores de este proceso, y que la experiencia vivida nos permite hacer algunos comentarios y señalamientos donde se puede avanzar más, donde pues echar el brinco para no tropezar con la piedra, ¿no? Y eso permite pues un crecimiento. Pero la parte importante es que cada consejo debe adaptarse a las características y idiosincrasia propia de cada estado. Creo que es una parte fundamental. Maestro Roberto Orozco Gálvez, ¿algo más que quieras agregar, Roberto? No, solamente desearles a los que están en estos esfuerzos en otros estados que los cristalicen, que sigan en ellos, que se cristalicen y que esperamos que una vez cristalizados inclusive tengamos necesariamente áreas de colaboración y de cooperación para que la visión que actualmente nosotros desarrollamos desde la parte técnica en el ámbito del Estado la podamos incluso ampliar hacia ya visiones más de corte mesorregional en nuestro país. Finalmente, José Luis Sánchez de la Fuente, ¿algo? Sí, mire, yo creo que el surgimiento de ese tipo de organismos que permiten la participación de la ciudad también nos está llevando a una madurez en lo regional. Hemos visto cómo a raíz de esto hemos tenido intercambio con otros estados, coincidimos en algunas cosas, diferimos como natural en otras, pero nos damos cuenta que podemos llegar a crear un organismo que también sea regional, que permita incrementar las capacidades de los estados y la competitividad como región para poder crecer más rápido y llevar mayor beneficio a la ciudad. ¿Y de dónde surgió esto? Pues simplemente del Consejo Económico que se formó en Jalisco y que a través de la inquietud y el interés de otros estados por participar, bueno, vemos cómo esto va creciendo, hay colaboración entre los estados y esto nos va a permitir tener un beneficio para todos y para la ciudad mucho mayor que si trabajáramos de forma aislada. No podemos ya competir en esta nueva sociedad de una economía globalizada en forma individual. Tenemos que unir esfuerzos, unir recursos, unir capacidades para por lograr, y esto es una experiencia que nos permite llegar a eso. Vamos a colaborar no solamente las fuerzas dentro del Estado, sino las fuerzas de los estados para lograr esta región económica importante. Bien, no me queda más que agradecerle a ustedes, amigos, que nos han estado viendo, a quienes llegan este mensaje, y gracias, por supuesto, a nuestros participantes, el señor maestro José Luis Sánchez de la Fuente, Nacho, consejero fundador, licenciado Arturo Uribe, secretario general, y director de proyectos, maestro Roberto Orozco Gálvez. Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos en esto que es el CESJAL, cómo funciona. Pásela bien.